Buenas noches nuevamente para todos los hermanos que están en la sintonía y los que están escuchando. Y bueno, es un privilegio poder llegar a ustedes a través de este medio. Y bueno, yo quisiera compartirle algo muy importante que para mi vida fue muy importante. Eh, es que lo que Dios está buscando, Dios busca hoy hombres y mujeres que estén dispuestos a obedecerle y cumplir con el plan que Él tiene para con nosotros, para con la obra del Señor en el mundo. Así que le puse un título, Dios busca hombres de valor. Y para esto quisiera que vamos a abrir la Biblia en Daniel capítulo 3. Y allí conocemos la historia. Creo que la gran mayoría de los que somos cristianos hemos leído, en que sea una vez, esta historia de estos tres varones valientes, valerosos, por, por su fe que tuvieron en el Señor Jesucristo. Conocemos un poco, creo que la historia de Nabucodonosor cuando ordena levantar aquella estatua y pone y da órdenes, que es lo que tenían que hacer la gente de aquel entonces, de aquellos momentos. Y luego allí se encuentran estos tres hombres extranjeros del lugar, hombres que no habían nacido en ese lugar y que conocían al Dios a quien estaban sirviendo. Versículo 6, quisiera resumiendo todo lo que, quizás lo que dice todo el capítulo, dice acá donde el rey ordena, dice, cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Uno mira este mandato del rey y quizá para toda la gente de ese entonces era algo que le producía temor y miedos por por lo que tenía que pasar, por la situación que iban a vivir si no obedecían a la voz del rey. Pero aquí entre todo se encontraban estos tres hombres valientes, que verso 16 dice así: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Y aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Cuando nosotros miramos acá estos hombres que toman decisiones en esta situación, en este momento, hombres que tuvieron dispuesto a obedecer a Dios y no a la voz ni a lo que el rey ha ordenado, porque ellos conocían a Dios. Primeramente vemos a hombres fieles a Dios, hombres que estuvieron consagrados su vida a Dios, hombres que tuvieron y creyeron en las promesas de Dios. Estaban tan seguros de Dios. Y esto nos hace ver estos hombres fieles que estuvieron dispuestos a seguir a Dios, cueste lo que cueste. Hombres que tuvieron confianza en Dios. Cuando uno mira esta porción, estas respuestas que ellos dan al rey, nos quedamos quizás hasta nosotros asombrados, porque dice aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tus manos, oh rey. Tenían una confianza inamovible, una confianza que no los dejaba mirar a otra cosa, solo a Dios. Y ellos conocían tanto de Dios que estuvieron tener esta certeza, esta seguridad de que Dios estaba allí, que Dios
era el que puede, el que tenía el poder, que tenía la autoridad, que tenía la, digamos, de sacarlo de toda esa situación que estaban viviendo adversa en sí para ellos. Entonces, vemos su fidelidad, vemos su confianza que tenían en Dios. Pero también vemos que tenían ellos convicción, una convicción cimentada dentro de su corazón de que Dios era un Dios de poder, un Dios de autoridad, un Dios que iba adelante de ellos, que no iban a mirar atrás por nada. Y qué bueno, ¿no? Que para ser hombres de valor hay que ser fiel, pero también hay que ser hombres consagrados. Dedicar nuestra vida a Dios, saber que Él se encarga de nosotros, que Él va a mover las cosas a su manera, saber que no hay nada imposible que Él no lo pueda hacer. Y eso lo llevó a estos hombres a serle fiel a Dios. Pero también hombres que estuvieron dispuestos de confiar en Dios en los momentos más críticos, en los momentos más duros. Sabían ellos que la orden del rey se iba a cumplir, que iba a ser cumplir. Sabían que el horno de fuego iba a ser calentado. Y acá, si nosotros seguimos leyendo, cuando el rey sabe de la respuesta, cuando ellos mismos le pueden hablar al rey y decirle, nosotros no vamos a obedecer. Y no solamente eso, Dios, nuestro Dios, sí nos puede librar del horno de fuego ardiendo y de tus manos, rey. Le estaban mostrando que todo lo que el rey tenía, autoridad que tenía, no era mayor que la de Dios. Entonces vemos acá que cuando el rey mira y sabe, escucha lo que le contestan estos hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, le dice, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se desnudó el aspecto de su rostro. Quiere decir que se enojó de una manera extremadamente. Se enojó mucho con estos muchachos. Y entonces ordenó, dice, que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y acá vemos que esto era algo tremendo. El fuego era lo más fuerte que había en ese momento. Saber que entrar en ese calor era prácticamente una muerte segura. Pero nada de esto hacía retroceder a estos hombres. Nada de esto los hacía mirar hacia atrás, decir, no, va a ser duro esto. No, ¿por qué? Porque ellos se han comprometido a serle fiel a Dios. Se han comprometido de corazón, entregar, consagrar su vida totalmente. Y creían que las promesas de Dios eran fieles. Y las promesas de Dios, cuando uno mira Jeremías 1:8, uno mira ese pasaje y ve las promesas de Dios. Ahí si lo pueden mirar después, quizás Jeremías 1:8, Jeremías 42:1, Jeremías 15, 20 y 21. Uno mira allí las promesas de Dios, que él iba a estar Dios con él, que no lo iba a dejar, que lo iba a guardar del maligno, que lo iba a librar de todo mal. Y bueno, eran promesas que estos hombres conocían de Dios. Eran hombres que tenían convicciones. Y hombres, podemos mirar en la escritura varios hombres, y uno de ellos es David. Y esto sí me gustaría que vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 17. Primera de Samuel, capítulo 17. Dice así la palabra de Dios en este pasaje que tenemos en las escrituras también, versículo 36 y 37.
Dice así: y fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, el cual me librará de las manos de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Entonces, cuando nosotros miramos acá esta porción de la palabra de Dios, miramos a este joven muchacho, David, que estaba frente a un gigantesco hombre, un hombre que estaba provocando al ejército de Dios, provocando al pueblo de Dios, que era Goliat, y que se lo amenazaba de una de otra manera. Y este joven, que no confiaba en lo que él tenía, no confiaba en su fuerza ni en su experiencia, quizás porque eran muy pocas, sino que confiaba en Dios, porque él puede decir que Dios lo ha librado de las garras de los leones, las garras de los osos, y que también Dios lo iba a librar de este hombre que estaba provocando al ejército de Dios. Miramos otro versículo más, el 43 del mismo capítulo, y dice así: y dijo el filisteo a David: soy yo perro para que vengas a mí con palo? Y maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregaré hoy en mis manos, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Enorme, qué grande confianza de este joven que tenía en Dios. Qué convicción tenía de lo que Dios iba a hacer. Yo creo que en estos tiempos nosotros necesitamos vestirnos primeramente de fidelidad, serle fiel a Dios. Luego de confianza, saber que Dios todo lo puede. No hay nada que sea imposible para Él. Y saber que tenemos que ser hombres de confianza, hombres de convicciones, hombres que podamos decir como David: Dios me librará, Dios me dará la victoria. Y cuando estamos sirviendo a Dios o cuando estamos en un ministerio, en la iglesia o donde estemos, Dios es el que tiene que estar delante. Nosotros tenemos tener la convicción, la seguridad de que Dios va a ir delante de nosotros, que Dios va a ir a hacer la obra, que yo simplemente soy un instrumento que voy a ser usado por Dios para la gloria del Señor. Que el Señor sea glorificado a través de nuestras propias vidas. Vamos a leer otro pasaje más, vamos a ir al libro de Daniel, volvemos otra vez. Daniel, capítulo 6. Conocemos la historia de este gran hombre de Dios, también compañero de estos muchachos que vemos acá, pero quisiera leer algunos versículos simplemente. 6:16. Dice así la palabra de Dios. Entonces el rey mandó, y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones,
Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y cuando nosotros vemos acá el rey hablando sobre la vida de Daniel, decir, el Dios tuyo, a quien tú sirves, él te puede librar. Verso 19 dice, el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al pozo de los leones. Y acercándose al pozo de los leones, al pozo llamó a voces a Daniel, tú, Daniel, con voz triste, y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los pozos de los leones? Y entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió sus ángeles, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente. Aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Qué, qué lindo, qué hermoso, ¿no? Cuando el rey pregunta si ha podido Dios librarlo. Y Daniel seguramente con alegría, con gozo, con entusiasmo contesta, sí, sí me ha podido librar. Dios sí estuvo conmigo. Dios me ha librado. Y esto es maravilloso, maravilloso del cuidado, la protección de Dios. Y esa confianza que tenía Daniel, esa convicción que tenía Daniel, ha hecho que él pudiera ser librado de las garras de los leones. Qué grande es nuestro Dios. Dios nos ha librado seguramente a nosotros de tantos peligros también. Es impresionante cuando uno sigue leyendo toda la historia de todo lo que va sucediendo, pero también vemos hombres que impactan. Estos muchachos impactaron al rey. El rey se quedó prácticamente sin palabras. Aquel hombre que estaba enojado, aquel hombre que estaba quizás amenazante para destruirle la vida de estos muchachos, se siente impactado. Verso 24 dice así, entonces el rey se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a lo de su consejo, ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Él dijo, he aquí yo veo hombres, veo 4 varones sueltos que pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a los hijos de los dioses. Acá vemos este hombre que estaba espantado, este hombre que estaba impactado por lo que estaba sucediendo, por lo que estaba viendo. ¿Qué es lo que pasó? Estos hombres que estaban allí a ser condenados a muerte, quemados, no estaban siendo consumidos por el fuego. El fuego no tuvo poder contra ellos porque Dios estaba con ellos. ¿Qué lección que nosotros podemos hoy aprender? ¿Cuánto estamos impactando nosotros el lugar donde vivimos, donde estamos, el lugar de nuestras iglesias locales donde estamos? Estamos impactando al mundo, estamos impactando por nuestra fe, por nuestra fidelidad, por nuestras confianzas, por nuestras convicciones. Aquellas personas que caminan alrededor nuestro, ¿qué pueden decir de nosotros? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que están viendo? Quizás no nos tocará estar en medio de fuegos, pero a un mundo que está agonizando hoy tenemos que impactarlo por la fe que tenemos, por el entusiasmo que tenemos, por las ganas de vivir para Dios que tenemos en estos tiempos. Y por último, el hombre de Dios tiene su premio.
Y vemos acá la palabra de Dios, versículo 29 al 30. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y sus casas convertidas en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Dios dio su premio a todos estos hombres que fueron fieles a Dios. Dios le dio su premio. Y acá lo vemos como estos muchachos, dice la palabra de Dios, que fueron engrandecidos. El Dios de estos muchachos, que es nuestro Dios también hoy, ha sido engrandecido. Ahora, para recibir los premios de los demás, hay que estar dispuesto a pagar un precio. Y el precio a veces son darse a conocer como hijo de Dios y estar dispuesto a todas las cosas que se vienen. Quizás burla, quizás ser tratado mal, quizás ser echado a menos, pero Dios tiene su premio para los fieles, para aquellos hombres de valor que están dispuestos de ser fiel en todo. Y acá vemos es la recompensa, el Dios engrandecido, y que nadie podía hablar mal del Dios del cielo, porque lo conocieron. Que nosotros podamos darle a conocer a Dios a través de nuestras vidas, a través de nuestro ejemplo, de donde nosotros estemos, si es en el trabajo, si es en la calle, o es en el estudio, o en todo lo que podamos, en donde estemos, ser ejemplo. Ser ejemplo para que los demás vean. Quizás de una manera van a rechazar muchas veces, pero el tiempo va a decir, y será enaltecido aquel que nos engrandeció y que nos salvó a nosotros. Que sea Dios. Hermano, este sencillo mensaje, no quiero alargar, sino quiero que pueda ser breve, pero que pueda quedar en nuestro corazón. ¿Cuánto estamos dispuestos de sufrir por la causa de Cristo? ¿Cuánto estamos dispuestos de llevar el evangelio a otros lugares? A otros lugares quizás pueden ser pueblos que hay en diferentes provincias o en otros lugares inhóspitos. Hay que estar dispuestos, primeramente, a serle fiel a Dios. En segundo lugar, tener una confianza que no nos mueva de nada de lo que pueda pasar. Ser hombres de convicción, estar seguro de lo que estamos haciendo. Hombres que impacten, mujeres que impacten al mundo. Hoy el mundo necesita personas que seamos diferentes, y tenemos que ser nosotros los cristianos, porque tenemos al Dios vivo y verdadero, aquel que los libró a estos valientes muchachos del horno de fuego, aquel que lo libró de aquel gigantesco hombre como Goliat, que fue David, que confió en Dios, de aquel que fue librado de los pozos de leones como Daniel, que estuvieron dispuestos de confiar y creer en Dios y no negar por nada a Cristo. Que el Señor nos ayude, mis queridos hermanos, de poderle ser fiel, aún en estos tiempos que no son fáciles, tiempos difíciles que vienen. El Señor ya viene, y que le seamos fieles a Él y obedientes a Él, y cumplir con la gran comisión que Él nos ha dejado. Que el Señor les bendiga ricamente, queridos hermanos, y muchas gracias por invitarme. Oh, qué amor incomparable, Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. De su amor, ¿quién no recuerda? ¿Quién no le adorará? Exaltado sea por siempre nuestro príncipe de paz.